Y sabes que Él es santo. Acabamos de leer un versículo que dice el santo. El santo. Él es santo. Y eso es lo que estamos estudiando, la santidad de Dios. Así que vamos a llegar al tema de la santidad de Dios aquí en esta lección. Él es santo. Primer punto ahí nos dice, Dios es santo y la santidad es Dios. Yo no sé si tú has reflexionado sobre el concepto de la santidad de Dios. Dios es santo, pero además el concepto de santidad solo la puede tener completa Dios. Dios es santo y cuando piensas en santidad, el único referente que le queda bien ese título es Dios. Entonces es viceversa, es para un lado y para el otro. Sí, dime. Sí, me hace pensar en cómo al Papa se le llama su santidad. O sea, eso es una prueba más, ¿no? de que él está usurpando un título que no le corresponde. Así es, el título que se le da al Papa de su santidad, ¿no? Obviamente está usurpando y está tomando el lugar de Dios, y vemos lo grave que es, ¿no? Para Dios, que una y otra vez dicen, no toméis mi nombre, no tengáis dioses ajenos delante de mí. Es grave, así es. A ver, hermano Pascal, si puedes leer ese primer punto ahí, blanco. La santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo y la santidad de Dios es la raíz para santidad. Es Kadosh. Kadosh. Y aparece 48 veces. 848. 848 en el Antiguo Testamento. Kadosh es esta palabra en hebreo que se refiere a santidad. 848 veces. Es mucho. Es bastante que nos habla de la santidad. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos la palabra hagios, que se usa 240, hagiasmos y hadiazo. Un total de 278 veces. ¿Verdad? Que también para hacer un testamento más pequeño que el antiguo también es un buen número de veces. Ahora entonces, la santidad de Dios es... Quiero preguntaros, ¿cómo describiríais la santidad de Dios? ¿Qué es la santidad de Dios? Complicado, ¿no? Pues que es perfecto, ¿no? Que en él no hay pecado. Perfecto, sí, no hay pecado. Porque Él es perfecto, digamos, que todo se encierra en sí mismo. Así Pues es. si decimos perfecto, todo, Justo. todo eso lo encierra Él, digamos, no hay... Muy bien, me gusta la progresión del pensamiento, porque perfección, justicia, vemos características que están ligadas a su santidad, al concepto de santidad de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos definir todo lo que es la santidad de Dios? Bueno, pues una definición muy buena es: la santidad de Dios es la suma de las extraordinarias perfecciones, de su carácter inagotable. Sabes que sus misericordias se renuevan cada mañana, ¿verdad? Para siempre es su fidelidad, porque nunca se agotan. Su amor se derrama en nuestros corazones. La suma de las extraordinarias perfecciones de su carácter inagotable. Su carácter inagotable. Por eso me gustó que vamos agregando partes de su carácter, o sea, cualidades de su carácter, ¿no? Y al final es eso, es la suma de todo perfectamente, y que es inagotable, como decimos. Su misericordia se renueva cada mañana. Para siempre su fidelidad, grande es su fidelidad. Su amor se derrama en nuestros corazones, se ha derramado en nuestros corazones. Entonces es algo inagotable. En otras palabras, ¿qué nos dice? La santidad es todo el carácter perfecto de Dios. Todo el carácter perfecto de Dios. Y así podríamos definirlo más simple.
Su santidad es la totalidad de la persona de Dios. ¿Por qué? Ahora dices, bueno, pastor, pues sí, estás diciendo esto, pero quiero ver un pasaje donde lo ponga. Pues sí, vamos a ver un pasaje. Vamos a comparar Amós 4.2, ¿vale? Si queréis hacemos una dinámica aquí y los que estáis a mi izquierda, encontráis Amós 4.2 y los que estáis a mi derecha, Amós 6.8. ¿Sí? Amós 4.2 y 6.8. Vamos a leer primero 4.2, todos juntos los de mi izquierda, y luego 6.8 juntos los de mi derecha. Muy bien. Yo leo con los 4.2. ¿Listos? Dice: Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os hollarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Hasta ahí. Lo importante es la primera frase. Jehová el Señor juró por su santidad. ¿Sí? Ahora vamos al 6.8 y escuchemos aquí este lado. ¿Listos? 6.8 dice: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho. Hasta ahí está bien. Jehová el Señor juró por sí mismo. Y en el otro veíamos por quién o por qué. Por su santidad. Entonces vemos que la santidad es Dios. ¿Sí? Cuando Él dice juro por mí mismo, es lo mismo que decir juro por mi santidad. Porque Él es santidad y santidad es Dios. Es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, dice aquí: Jehová el Señor juró por su santidad, Jehová el Señor juró por sí mismo. ¿Por qué Dios juró por su santidad y luego por sí mismo? Porque la santidad es la totalidad de su persona. La santidad es la totalidad de su persona. Es lo que Él es. Él es santo. Incluso los serafines decían santo, santo, santo. ¿Verdad? Entonces, Él es. Y cuando el pueblo hebreo repite algo, es como ellos no tienen superlativos, no es santísimo como nosotros tenemos, ellos no lo tienen. Entonces ellos repiten la frase o la palabra 2 o 3 veces para enfatizar, para hacerlo superlativo. Entonces Él es santísimo. Muy bien. Ahora, hermano Fernando, ¿puedes leer ese siguiente punto ahí? Por sí mismo, Nefesh. Ajá. Nefesh, la traducción más común es alma. Esa palabra nefesh es lo que hay en el hebreo cuando dice por sí mismo. Nosotros se nos traduce por sí mismo, pero es nefesh. Normalmente se traduce alma, la alma de alguien. Pero no solamente significa el alma, sino significa todo el ser. ¿Sí? Por eso dice aquí, significa la persona de Dios en sí. Bueno, continúa leyendo, hermano. Sí, significa la persona de Dios en sí. Para los santos del Antiguo Testamento, tú no tienes un alma, sino que eres un alma. Ezequiel 18:4. Así es. Nosotros somos almas vivientes. ¿Sí? Somos un alma, o somos... no hay tanta dicotomía entre alma y cuerpo como más en el Nuevo Testamento, o nosotros tenemos ese concepto de separar un poco el alma y el cuerpo, pero en el Antiguo Testamento era tu ser, ¿sí? Y vamos a Ezequiel 18, si alguien lo tiene. He aquí que todas las almas son mías. Ezequiel 18:4. Sí. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, la persona, ¿no? Se refiere, el alma. Por eso vemos que el concepto es total la persona. Por sí mismo encierra la totalidad de la persona de Dios. Y observa cómo Pedro aplica Levítico 19:2, que es donde habla de la santidad de Dios. Voy a leer, dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios.
¿sí? Y Primera de Pedro, fijaos cómo aplica en su exhortación ahí a los cristianos. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Todo vuestro ser, todos vuestros negocios, todo lo que hacéis, ¿no? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Soy santo. Entonces, el mismo llamamiento a la santidad del Antiguo Testamento está para ti, para mí, para los creyentes del Nuevo Testamento. Sí, sed santos porque Él es santo. La santidad siempre es un aspecto positivo. Sí. Positivo, nunca negativo. Es un aspecto positivo, ¿verdad? Ahora, normalmente, ¿qué es lo que pensamos? Incluso ha salido el tema antes. Cuando pensamos en la santidad decimos porque Dios no peca. Dios es santo porque no peca. Normalmente se define la santidad como la separación de Dios del pecado, ¿sí? Pero Dios no es santo porque se separa del pecado. Más bien, Él se separa del pecado porque es santo. Es al otro lado, ¿sí? Dios no es santo porque se separa del pecado. Más bien, Él se separa del pecado porque es santo. Y entonces, bueno, después llegamos a la aplicación. Ya iba a saltar. Ilustración. ¿A vosotros os gustaría que alguien os diga, ¿conoces a Darío? Y, bueno, Darío pequeño, ¿no? ¿Conoces a Darío? Y que diga, sí, lo conozco, es el que no hace surfing. ¿Es el que no hace surfing? ¿O es el que no, yo qué sé, que no le va al Barça? Pues no quieres que te conozcan por algo que no haces. Es el que no estudia medicina. Pues no. Más bien quieres que te conozcan por lo que sí haces, no por lo que no haces, ¿no? Entonces, cuando decimos que Dios es santo porque no peca, estamos haciendo eso. Estamos definiendo a Dios en base a lo que no hace, en lugar de lo que sí hace, ¿sí? Entonces, como a nosotros no nos gustaría, pues tampoco deberíamos hacerlo así para Dios, ¿no? No podemos definir a Dios en base a lo que no hace, pecado, sino en base a lo que sí hace, su santidad, su pureza completamente. Así también nosotros no debemos dejar de pecar para ser santos. A veces hay que cambiar también ese concepto, decir, tengo que dejar de pecar para ser santo, para poder lograr la santidad, dejo de pecar. Más bien, porque somos santos, dejamos el pecado. Hemos sido llamados a ser santos. Y ese llamamiento y esa santidad que Dios ha derramado en nuestros corazones debe hacernos dejar el pecado, ¿sí? Porque somos santos, no para ser santos. Si tú y yo ya somos santos, y por eso vamos a tener un día de fiesta el día 1 de noviembre. Somos santos en Cristo. Entonces ya tenemos ese llamado y por eso dejamos el pecado. Vive de acuerdo a tu nueva identidad en Cristo. Vive de acuerdo a tu nueva identidad en Cristo. Así como a un argentino nunca se le ocurrirá hacer una carne, un asado, ¿no? en una sartén. Yo creo que no, porque la carne tiene que hacerse en la parrilla, ¿no? En la barbacoa, a carbón o madera, algo que sea bueno. No en una sartén. Pues así tampoco nosotros debemos de vivir de acuerdo a nuestro llamado. El argentino es un argentino de pura cepa y lo va a hacer bien. Entonces nosotros también debemos de vivir la santidad de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a ser santos. Muy bien, siguiente punto ahí. Nuria, si puedes leer. La santidad es la gloria de su ser. La gloria de su ser también. ¿Por qué? Vamos a un pasaje bíblico.
Isaías 6:3 es aquí donde los serafines cantan, alaban a Dios. Hermano Antonio, ¿lo tienes? Sí. Dice, y el uno al otro da voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. La santidad es la gloria de su ser. O sea, es lo que también se refleja hacia afuera y que nosotros podemos ver que los serafines estaban alabando y que Isaías también estaba viendo a Dios sentado en su gloria. ¿Sí? Éxodo 15:11, otro pasaje que nos esclarecerá más. Éxodo 15:11. Igual Camilo, si lo tienes. 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Hacedor de prodigios, así es. Magnífico en tu santidad. ¿Sí? Ese es el resumen teológico del Éxodo. De todo el libro de Éxodo podemos destacar, porque Él es el que hizo todas las obras, Él es el que sacó a su pueblo con mano fuerte. Entonces pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, magnífico en tu santidad? Vemos como el poder de Dios y las obras de Dios también están respaldadas por su santidad. Salmo 96:9. Sofi, ¿puedes leer? Salmos 96:9. Si de pronto tenéis algún comentario, alguna duda, pues sí, ¿vale? Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. En la hermosura perdón, de su santidad. ¿Puedes leer ahí, Sofi, lo que dice Salmo 96? Hermosura es Adar. Esta palabra hace referencia al esplendor o gloria de un rey. Adar. Esta palabra hace referencia al esplendor o la gloria de un rey. Entonces por eso decimos que la hermosura de su santidad, dice aquí, la santidad es la gloria de Dios. Penúltimo pasaje, Isaías 57. Isaías 57. ¿Quién no ha leído ahí? ¿Moisés? ¿Puede ser? Yo leí todo bien, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la altura y la santidad. Y él dice cuyo nombre es santo. El nombre de Dios es santo, ya habíamos hecho referencia a esto. En el Antiguo Testamento el nombre es una descripción del carácter de la persona. Más adelante vamos a ver Jacob. ¿Qué significa Jacob? ¿Os acordáis? Suplantador, ¿no? Suplantador o engañador. Y vaya que lo era, ¿no? Luego Josué, Jehová salva, ¿no? Y pues él, gracias a él, pues pudo entrar a la tierra prometida del pueblo de Israel. Entonces el nombre normalmente era una descripción del carácter de la persona. Su santidad no le hace estar alejado ni ser incomprensible, porque él mora con aquellos que manifiestan un espíritu humilde y quebrantado, que es lo que nos dice el pasaje, con los que comparan su baja condición con la gloria de Dios. Si tú y yo llegamos a la conclusión de que Él está arriba, Él tiene toda la gloria, Él es sumamente santo, y nosotros nos humillamos, como dice aquí, Él está con hacer vivir con el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él está con nosotros. Él, no por ser santo, es inaccesible. Él baja
para estar con su pueblo, siempre y cuando seamos humildes. Último punto ahí. Joaquín, ¿lo puedes leer? Salmo 99. Bueno, antes el cuadradito, el último cuadradito. Vale. La única manera de convivir con un Dios tan santo es a través del perdón de nuestros pecados. Amén, así es. Y yo sé que bueno, que esto es claro para cada uno de nosotros y no podemos acceder a Dios más que por medio de la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, y el perdón de nuestros pecados a través de Él. Bien, Joaquín, el último salmo. Salmo 99, 2, 3. 99, 2 y 3. 2 y 3. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Él es santo otra vez. Jehová de Sión es grande y exaltado, temible y es santo. Nombre grande también menciona ahí. Carácter santo de Dios es la base de nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque aquí nos dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre los pueblos, alaben tu nombre, grande y temible, Él es santo. Me viene a la mente, santo es Él, ¿no? Santo es Él. Un coro muy bonito, porque debemos cantar. Aquí dice que debemos de alabar su nombre grande y Él es santo. ¿Cuál es su nombre grande? Pues es Jehová santo. Entonces el carácter santo de Dios es la base de nuestra alabanza. Por eso dedicaremos una lección también a la música, porque tiene mucho que ver también con la santidad. No soy músico, pero tocamos algunas cosas bíblicas sobre filosofía de la música que realmente alabe al Señor. La alabanza no debe ser centrada en el hombre, sino en Dios. Y aquí nos lo deja claro este salmo. Alaben tu nombre, sí. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo, otra vez lo vuelve a repetir, versículo 5. Amén y amén. Muy bien. Una pregunta, un comentario. Lecciones así, cortitas, objetivas y algunas más larguitas que otras. Pero bueno, estamos terminando, mira, casi ni una hora. Vamos a explicar un poco la tarea y ya con esto terminamos. Os dejo ir a casa temprano. Tarea 1, ¿quién lo lee? Camilo, ¿lo puedes leer? Lee los versículos sobre la santidad de Dios, su nombre y su carácter. Ven preparado para responder en un párrafo de 6 a 10 líneas la siguiente pregunta. ¿Qué te enseña el estudio de la santidad de Dios? Debes utilizar al menos 3 versículos con citas para apoyar tu respuesta. Entonces, os voy a dar esta pregunta, ya la tenéis de antemano. Podéis ensayar aquí, podéis pensarlo bien, redactarlo aquí, pero lo que quiero es que luego lo podáis reproducir para que os lo tengáis en la mente, ¿no? Y en el corazón. Que podáis reproducirlo otra vez aquí en una hojita. Más o menos, no tiene que ser a la perfección, pero más o menos que puedas explicar qué te enseña el estudio de la santidad de Dios después de lo que hemos visto y después de repasar un poco los versículos. Yo creo que hay mucho que pensar, hay muchas conclusiones también que podemos sacar de lo que hemos escuchado hoy. Y así que puedes redactarlo, preparártelo más o menos, 3 versículos con sus citas, simplemente para que vuestra opinión la fundéis en esto, en la palabra de Dios. ¿Una duda? Sí. Sí, cuando dices debes utilizar al menos 3 versículos con citas, ¿son aparte de estos o de No, pueden ser estos. De estos, sí, mismos, pueden ser. ¿no? La idea es que repaséis los versículos. La lección 1. Sí, lee los versículos de la santidad de Dios, o sea, estos. Esto es Sí, lo que hemos visto, sí. Todos, incluso no solamente los primeros 4, sino todos los que hay por ahí, podéis repasarlo y usarlos para vuestra redacción. Algo creo que sencillo, ¿no? Y ya, con eso
En la próxima clase continuaremos. Te daré. Vale. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, vamos a orar. Hermano Antonio, si puedes guiarnos en oración. Dios, te alabamos, queremos darte honra y darte gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder orar a ti, siendo el santo, siendo apartado, Dios, del pecado, y nosotros tan pecadores y tendientes, Dios, al pecado y a olvidarnos de ti, a faltar a tu santidad. Gracias, Dios, porque nos has dado la salvación y nos has dado la justicia, Dios, de tu Jesucristo. Ayúdanos a reconocer tu santidad y que eso guíe nuestras vidas, Dios, para ser santos como tú eres santo. Bendice esta clase, bendice la iglesia y cada iglesia representada, Dios, y que tu nombre sea exaltado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.